Buenas tardes a todos. Que en primer lugar quería agradecer la oportunidad al comité organizador de este evento de haberme invitado a participar, al comité organizador en general y principalmente a Javier Obando, con el que nos conocemos desde hace un tiempo ya. El título de mi trabajo entonces va a ser las innovaciones en los procesos de desalinización de las frutas y las hortalizas en general. Mi presentación va a ser una presentación más bien de carácter general y voy a hacer referencia tanto a productos mínimamente procesados, que es una de las líneas con las que nosotros trabajamos, y también muchos de los conceptos en realidad son también aplicables a lo que son los productos enteros. Quizás el problema de la sanitización de las frutas y hortalizas es mucho más importante en lo que son los productos mínimamente procesados por el riesgo en sí que implica y por su procesamiento en sí, porque son productos que se consumen crudos y demás, más que los productos enteros. Pero, sin embargo, el concepto de sanitización y de inocuidad de estos tipos de productos equivale a ambas cosas. En primer lugar, entonces, cuando nosotros pensamos en el proceso de lavado y sanitización, estamos pensando que nuestro objetivo principal es bajar la carga microbiana del producto. Y en general, ese concepto está un poco equivocado, porque nuestro objetivo primordial es evitar lo que es la contaminación cruzada, sobre todo porque cuando estamos lavando, estamos haciéndolo en agua, y esa agua la podemos estar inoculando con otros microorganismos y estamos contaminando la fruta que está sana o las hortalizas que están sanas y tienen una carga microbiana baja al generar un caldo de cultivo en realidad. Entonces, el concepto principal del lavado y sanitización es el evitar la contaminación cruzada. Y como objetivo secundario aparece lo que es bajar la carga microbiana del producto. ¿Por qué como objetivo secundario? En realidad porque la mayoría de los productos sanitizantes que nosotros vamos a utilizar en la parte de frutas y hortalizas, que tienen una característica importante y distinta a los productos de los que se fueron tratando durante esta semana, porque son productos que están vivos. Entonces, el objetivo nuestro es hacer que esos productos sigan estando vivos. Para estar vivos no podemos usar tratamientos muy fuertes, no podemos usar procesos de pasteurización, no podemos usar dosis muy altas de productos sanitizantes, porque en realidad no queremos afectar el metabolismo del producto, queremos que ese metabolismo se mantenga bajo, porque esa es la forma de que se prolongue la vida de cosecha. Entonces, básicamente cuando pensamos en el control de microorganismos, tenemos dos puntos importantes. En primer lugar, lo que son todo el grupo de los microorganismos causantes de deterioro, que en los productos mínimamente procesados tienen un impacto directo en la reducción de la vida útil. Los productos mínimamente procesados, que son aquellos que están listos para comer, que tienen algún proceso de operación de pelado, de cortado, de trozado, que los vuelven susceptibles al crecimiento microbiano, se genera un ambiente mucho más propicio para el crecimiento de los microorganismos, tanto causantes de deterioro como aquellos microorganismos causantes de enfermedades. En el caso entonces del proceso de sanitización, nosotros lo que buscamos es aumentar la vida útil del producto al bajar la carga microbiológica de estos microorganismos causantes de deterioro y además garantizar que nuestros productos son inocuos. Para eso afectamos todo el segundo grupo de microorganismos que son los causantes de enfermedades. Ahora, si nosotros pensamos en los productos enteros, básicamente nos centramos en dos tipos de microorganismos grandes, que son las bacterias por un lado y los hongos por otro. Y ahí va a depender un poco de si estamos pensando en frutas o en hortalizas, porque la composición de esos productos hace que favorezca el crecimiento de un u otro patógeno. En el caso de las frutas van a predominar todo lo que son los hongos, que son los causantes de podredumbre, sino que son fundamentalmente importantes. Por ejemplo, el Rhizopus, la familia, dependiendo un poco del producto, la Botrytis cinerea, y en el caso de las hortalizas, por su condición, por su composición, por sus condiciones de pH, los hongos dejan de ser importantes y pasan a ser importantes las bacterias, las argüiñas, pseudomonas, etc. Bueno, básicamente los procesos de salinización pueden hacerse por métodos químicos, la utilización de algún sanitizante, que es un agente químico que se utiliza sobre un objeto o una superficie en contacto con alimentos, según la definición de EPA, o por métodos físicos que implican la utilización de algún tipo de radiación. Dentro de la radiación UV,
cancerígenos por un impacto negativo a nivel del medio ambiente, y se generó toda una corriente de desarrollar productos que tuvieran un comportamiento tan bueno como lo tiene el cloro, porque en realidad es un buen sanitizante, que cumplieran esa función de manera eficiente. Ahora ese concepto está un poco en revisión, porque parecería que el impacto en realidad de esos subproductos que se generan a partir de estos derivados del cloro no es tan grande como se creía en un principio. Entonces, a raíz de eso, se empezaron a desarrollar o se empezaron a trabajar en otro tipo de productos, donde algunos son el ácido peracético o el ácido peroxiacético, el dióxido de cloro, que si bien es un producto derivado del cloro, no tiene la capacidad de formar microalaminas ni trianometanos al final de su proceso de descomposición, el ozono y el hidróxido de hidrógeno. Estos productos en general se comportan tan bien, incluso mejor que el cloro, como desinfectantes, como sanitizantes, y tienen otras propiedades positivas, como por ejemplo la menor dependencia del pH, que es una limitante a nivel de los derivados del cloro tradicionales, la capacidad de tener un buen comportamiento a baja temperatura, que es un dato que no es menor, y sobre todo si estamos pensando que además en el proceso de lavado de los productos mínimamente procesados aprovechamos esa oportunidad para bajar también la temperatura del producto. Y cuando hablamos de bajar la temperatura, pensamos en mantenimiento de la vida útil por el impacto directo que tiene sobre la reducción de la vida útil. En el caso del ozono, se puede utilizar tanto en gas como disuelto en agua con una eficiencia distinta. Es mucho más fácil implementarlo, sobre todo en los productos mínimamente procesados, en lo que es en forma disuelta en una solución acuosa a base de ozono, con concentraciones variables. En general, en los productos enteros lo que se hace es establecer sistemas de ionización a nivel de las cámaras de conservación frigorífica. Entonces, durante el periodo de almacenamiento del producto, se van liberando cantidades determinadas de ozono para de esa forma controlar el crecimiento de los patógenos. Una de las ventajas importantes del tema del ozono, que ha hecho que se estableciera de manera positiva a nivel de las distintas empresas, es el hecho de que es barato, la obtención es fácil, se saca del aire, el aire se trata como una alta carga eléctrica, esa alta carga eléctrica lo que hace es romper la molécula de oxígeno, la molécula de oxígeno altamente reactiva forma finalmente la molécula de ozono, que es la que se utiliza para aplicar, ya sea aplicación gaseosa, que va con una cámara de conservación, o para disolverlo a nivel del agua. Como es un derivado del oxígeno, por lo tanto, el producto final también es el oxígeno y no hay problemas de contaminación a nivel de ozono. Ahora, como no todo es blanco o negro, también el ozono tiene un tema complejo a la hora de la manipulación, sobre todo por la liberación de ozono, que es un agente oxidante muy fuerte, y a nivel de los superarios a veces resulta molesto a nivel del ambiente esa generación de ozono que irrita las mucosas y demás. Bueno, acá por ejemplo hay un trabajo de conservación de producto entero que yo les decía que fundamentalmente en los productos enteros se utiliza la ozonización a nivel de la atmósfera, o sea, concentraciones gaseosas de ozono, y la foto, más que los datos, pero los datos respaldan en que se ve la foto, ilustra que en distintas variedades de uva de mesa con diferente potencial de conservación, 5 semanas en el caso de la Thompson Seedless, 7 semanas en el caso de la Plain Seedless y 8 semanas en el caso de la Plain Seedless, tiene un efecto positivo de control del crecimiento de los patógenos causantes del deterioro. Estos son, nosotros trabajamos en realidad con distintos agentes sanitizantes, tanto sanitizantes químicos que incluían el ácido peracético, el peróxido de hidrógeno, distintos ácidos orgánicos. Los ácidos orgánicos también sirven para controlar el crecimiento de los patógenos y tienen la ventaja que los ácidos orgánicos son los componentes de las frutas y las hortalizas. Y bueno, en distintos trabajos, este es un trabajo derivado de melón mínimamente procesado, donde se utilizaron distintas dosis de ozono, otro sanitizante químico como el ácido peracético, que es la barrita verde que se ve allí a los 10 días, con un crecimiento de 5 unidades logarítmicas formadoras de colonia por gramo. Y en realidad el ozono tuvo en relación al tratamiento testigo, que en este caso nuestro testigo siempre era el cloro, porque queríamos ver cómo se comportaban
los demás sanitizantes en relación al cloro, tuvo el testigo, o sea, el hipoclorito de sodio, un crecimiento de unas 7 unidades formadoras de colonia por gramo, y los distintos tratamientos de ozonización, con 0,4 partes por millón de ozono, un crecimiento final de 6 unidades logarítmicas por gramo. En realidad, en relación al cloro, solo tuvo una disminución de 1 unidad logarítmica, y el ácido peroxacético se comportó un poquito mejor y tuvo una reducción un poquito mayor. En cuanto a los métodos físicos de salinización, aparecen, como les decía al principio, la radiación UVC, la irradiación, o sea, la radiación UV en general, pero la que tiene mayor poder germicida dentro de los distintos tipos de UV es la radiación UVC, y es la que tradicionalmente se ha desarrollado para el control del crecimiento de los patógenos. La irradiación, que es aplicación de rayos gamma a través de fuentes como el cesio, y los tratamientos térmicos, que son tratamientos de agua caliente que tienen la característica de que son tratamientos a temperaturas relativamente bajas, entre 50, 60, 70 grados Celsius, y por periodos muy cortos de tiempo. Y en el caso de los productos vegetales, se hacen como una especie de shock térmico, porque esos tratamientos térmicos deben ir acompañados inmediatamente por un proceso de enfriamiento. Porque ¿qué pasa si nosotros no enfriamos el producto? Podemos estar controlando el crecimiento microbiano, pero sin embargo estamos acelerando el metabolismo. El aumento de la temperatura aumenta las reacciones metabólicas en general y reducimos el crecimiento de los patógenos, pero reducimos también la vida útil de nuestro producto. Entonces, la radiación UV, donde aparece la UVC, la UVB y la UVA. La UVB se usa fundamentalmente para cambiar la parte metabólica de los productos vegetales y funciona indirectamente para el control de los microorganismos, porque permite que el vegetal o estimula a ese producto vegetal que sintetice cierto tipo de compuestos que pueden ser considerados antimicrobianos. En el caso de la radiación UVC, la principal limitante es que tiene poca capacidad de penetración, entonces va a controlar el crecimiento de los patógenos con los que entra en contacto. Si esa superficie no está expuesta, o sea, si por ejemplo nosotros al hacer el tratamiento de UV tenemos una serie de hojas y están una superpuestas con la otra, no vamos a tener el control de esa parte que está por debajo. Entonces, a modo de ejemplo, este es un trabajo de otros autores, no es un trabajo de nuestro grupo, pero muestra que en el caso de duraznos enteros, el tema de la posición, de cómo cuando ingresaban a esa línea de tratamiento UVC, la radiación que incidía sobre distintas partes era distinta. O sea, la intensidad de la radiación, por más que la fuente aportaba lo mismo, variaba dependiendo del grado de exposición. Eso es un factor que hay que tener en cuenta, además de que la superficie del producto también afectaba la eficiencia del tratamiento. Entonces, en aquellos productos que tienen una superficie lisa, como son el caso de la manzana y el caso de la pera, teníamos un efecto mucho más beneficioso. Había una incidencia de la radiación pareja sobre la superficie de ese producto y se producía una mayor reducción. ¿Sí? Ahora en el caso de, por ejemplo, las frutillas y en el caso de las grosellas, con esa superficie más irregular, la eficiencia del tratamiento se reducía de manera considerable. En el caso de la radiación UVC, que nosotros también probamos en distintos tipos de productos, este es un ejemplo de lo que pasaba con hojas, y si bien en las gráficas que aparecen arriba del recuento de los aerobios mesófilos se ve que las barritas del final indican un cierto efecto positivo mejor a lo que pasó con el cloro, cuando veíamos los recuentos de los estrófilos, en realidad prácticamente no había diferencias
a nivel inmunológico. Entonces, donde el tema de la seguridad, la cantidad de microorganismos que podían estar presentes tendría que ser mucho más bajo. Entonces ellos proponían que para este tipo de pacientes, para que pudieran comer frutas y hortalizas, necesitaba un tratamiento un poco más intenso de desinfección, de sanitización, y por eso proponían la utilización de la irradiación. Acá se aplicaron 0,9 kilogramos, el producto era una especie de ensalada de fruta, tenía pera, tenía manzana y tenía naranja, y desde el punto de vista microbiológico, los resultados son bastante importantes. Un crecimiento microbiano después de 14 días de conservación a 0 grados Celsius, bastante bajo, unas 3 unidades formadoras de colonia por gramo de producto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el caso de las frutas, de por sí ya la carga microbiológica es baja, entonces es mucho más fácil si nosotros partimos de una carga de 4 o 5 unidades formadoras de colonia por gramo. Si hacemos una reducción de 2 órdenes, ya estamos bien y ya garantizamos la seguridad del producto. Bueno, como esta ponencia en realidad se titula Innovaciones, le conté un poco qué es lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿en qué está la parte del desarrollo o la mejora o los métodos novedosos que hay en el campo de la sanitización de las frutas y hortalizas? En general, lo que se apuesta es a la utilización o al desarrollo de métodos físicos mucho más que métodos químicos. Dentro de los métodos físicos aparecen como novedosos, o sea, novedosos en realidad, digamos, de unos 10, 12 años, ¿no? Tampoco es que esto sea el boom y que sea un área donde se ha avanzado muchísimo. En realidad lo que se hace es afinar los procesos, mejorar el acceso a la tecnología y no desarrollar cosas nuevas. La utilización de microondas, la luz pulsada intensa, que consiste en la aplicación de longitudes de onda por cortos periodos de tiempo, radiación muy intensa en el rango del UV y en el rango del infrarrojo, la utilización del plasma atmosférico no térmico, del ultrasonido, de los campos eléctricos pulsados, ¿sí? Que son descargas eléctricas también intensas pero muy breves sobre los alimentos, y como método químico quizás en la utilización del agua electrolizada. Bueno, en el tema del plasma, por ejemplo, el plasma es un cuarto estado de la materia y es ese estado cuando un gas pasa a un proceso de ionización, que se consigue sometiéndolo a altas energías, por ejemplo, descargas eléctricas, descarga de corona, utilización de radiofrecuencia o de microondas. Entonces, ese gas ionizado tiene una capacidad sanitizante importante. A nivel de la agricultura se aplica en distintas cosas, ¿sí? Es un campo que se está desarrollando últimamente, pero en el tema de la desanitización, en realidad su aplicación directa es a través del agua activada por plasma. ¿Cómo es el procedimiento? Se obtiene el gas, que puede ser un gas puro o una mezcla de gases, ese gas ionizado se lo hace incidir sobre una solución acuosa y de esa manera se obtiene el agua activada por plasma. Esta agua va a tener elementos reactivos disueltos que son los que tienen finalmente las propiedades ionizantes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta tecnología que parece bastante novedosa, bastante innovadora? En realidad, cuando nosotros vamos a mirar las propiedades, que es lo que aparece acá, el potencial de oxidorreducción, por ejemplo, al tratar agua durante distintos tiempos con plasma, se consigue un potencial de oxidorreducción que es bastante similar a lo que tenemos con el hipoclorito de sodio, entre 450 y 500 más o menos milivolts, ¿sí? Y en cuanto a los resultados, sí, es importante, tiene reducción sobre el crecimiento de los microorganismos, pero estas reducciones sobre el crecimiento de los microorganismos no superan tampoco las 2 unidades formadoras de colonia por gramo. Otras tecnologías, como por ejemplo el ultrasonido, acá aparece un trabajo muy interesante, que es un trabajo de este año, recientemente publicado, tampoco es de nuestro grupo, estas tecnologías están novedosas con equipos demasiado caros, nosotros no las manejamos. También en este caso, si ustedes ven las primeras barras, la utilización del ultrasonido no es distinta, el ultrasonido es la segunda barra siguiendo el agua, no es distinta
tercera barra. Ahora, funciona realmente bien cuando se combina con otras cosas, cuando está la combinación del método químico, por ejemplo, este no es el hipoclorito, es el tricloro disulfurfato de sodio, con el ultrasonido. Ahí sí el control pasa de 2 unidades formadoras de colonia por gramo a 4 unidades formadoras de colonia por gramo. Entonces, el tema de ultrasonido se está desarrollando bastante a nivel de la industria. Ya existen lavadores que utilizan este método de sanitización, pero en combinación de tecnologías, ahí lo que aparece es lavadora de ozono y ultrasonido. Todas las que aparecen a nivel de la industria o se utilizan a nivel de la industria combinan estas dos tecnologías para aprovechar justamente ese efecto sinérgico. Ahora, ¿en qué situación estamos nosotros? Parecería que las cosas están claras, que tenemos la capacidad de producir frutas y hortalizas, sobre todo productos de cuarta gama bastante inocuos. Sin embargo, los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos están a la orden del día y cada tanto surgen, sobre todo en Estados Unidos. En nuestros países en realidad no es que no ocurran, solamente que como que no se reportan, es más difícil diagnosticar y llegar a una conclusión, pero también estamos en esta situación. Entonces, ¿cómo se aborda este problema? En realidad, lo que nosotros deberíamos hacer es utilizar combinaciones de técnicas como técnicas físicas y técnicas químicas. En este caso, la combinación de un sanitizante químico como el dióxido de cloro en combinación con la radiación UVC tiene un efecto mucho más importante, con reducciones de hasta 5 órdenes en el crecimiento de los patógenos, sobre todo cuando están combinados por altos tiempos de exposición. La combinación de los métodos físicos y los métodos químicos también se utiliza a nivel de la industria. Estos son plantas de empaque en la región de Santa Catarina. Santa Catarina, en el estado de Santa Catarina de Brasil, es uno de los estados productores de manzana importantes. Entonces, en estas balsas que ustedes ven acá, se aprecia que hay un método de desinfección por utilización de radiación UVC, pero además el agua tiene un sanitizante. Bueno, ¿cuáles son los factores entonces que influyen sobre la eficiencia de mi proceso de desinfección? En primer lugar, tenemos que saber cuál es la naturaleza y el número de los microorganismos que vamos a controlar, cómo se ubican, cómo se localizan sobre la superficie de esos vegetales, en qué forma están, si están libres o están formando biofilm, porque cuando están formando biofilm es mucho más difícil hacer un proceso de desinfección. El manejo de los tiempos de exposición y la concentración del producto, que en el caso de los mínimamente procesados, por ejemplo, no tenemos mucho juego de cintura porque esto está reglamentado. Entonces, las dosis son las dosis que se pueden usar y las que están aceptadas por los organismos fiscalizadores. El tema del manejo de la temperatura de conservación del producto no es menor. También los microorganismos tienen un crecimiento que depende directamente de la temperatura, y la composición de la atmósfera es otro de los factores que me está ayudando, favoreciendo o enriqueciendo el crecimiento, o sea, actuando de manera sinérgica con los otros mecanismos de control. A modo de ejemplo nomás, este es un trabajo que hicieron unas colegas de la Facultad de Química, que midieron la carga microbiana que tenían frutos de manzana al momento de cosecha, y llegaron a 10 a la 6 microorganismos por fruto, y después del proceso de cosecha, esas frutas, cuando llegaron al proceso de packing, habían aumentado su carga. O sea que las operaciones de manejo son fundamentales. Nosotros, por una mala práctica de manejo, podemos aumentar en 2 órdenes la carga microbiana de nuestro producto. Los sistemas de cultivo y también el ciclo, el momento del año, la carga microbiológica no es la misma en aquellos países donde tenemos las estaciones marcadas. En los ciclos de verano y en los ciclos de invierno varía la carga microbiológica del producto. Ahora, comparando cultivos a campo, cultivos en suelo, ¿cuál es la situación mejor? En realidad esto también depende del manejo. El hecho de decir que yo tengo un sistema de producción hidropónica, por ejemplo, sin utilización de suelo, no implica necesariamente que ese producto tenga una carga microbiológica menor, porque si yo hago un mal manejo de esa agua funciona como inóculo y la carga puede ser superior en el sistema. Bueno, el hecho del manejo de la atmósfera, nosotros trabajamos también con atmósferas alternativas a las atmósferas convencionales, utilización de gases como argón, helio,
fundamental a la hora del control de los patógenos. Como consideraciones generales, tenemos que tener en cuenta que ninguno de los métodos de sanitización a las dosis que nosotros manejamos nos van a permitir un control o una reducción en la carga microbiana de más de 2 unidades formadoras de columna. No tiene efecto residual ninguno de estos productos con los que estamos hablando, o sea que después de realizar el proceso de lavado y desinfección tenemos que ser muy cuidadosos con las prácticas de manejo para evitar el problema de la recontaminación. Tenemos que tener en cuenta y ser conscientes que la eliminación total de los patógenos solo se da con tratamientos térmicos severos, cosa que no se aplican a las frutas y hortalizas ni enteras ni mínimamente procesadas, y esa situación nos hace a nosotros tener la necesidad de la combinación de métodos. Esa es la forma más efectiva, empezando por el manejo a nivel de campo, logrando una materia prima con una baja carga microbiológica. Como el tema de la capacitación a nosotros nos parece muy importante, se tiene que dar en los distintos puntos. El año pasado salió, ya hace más, estoy un poco perdida, en el 2016 salió esta publicación para capacitar a pequeños productores que tienen plantas de procesamiento mínimo. Esta publicación, el editor es el doctor Ricardo Kluge, que es profesor de la Universidad de Piracicaba, de San Pablo, y está disponible en internet si la quieren bichar o difundir o lo que sea. Por último, agradecer a mi grupo de trabajo, principalmente a mis estudiantes, porque mis estudiantes son los responsables de que todas estas cosas salgan adelante, y mencionar que estos trabajos también se han hecho en cooperación con otros grupos, por ejemplo, el grupo de la Universidad Tecnológica de Cartagena, el CEPO, de Chile, etc. Muchas gracias.